religión también se sacrifican animales, algo que se llama la mano de Orula. Yo no conocía de Dios para nada. Cuando yo renuncié a todas esas cosas, después ya se manifestó, empezó a hacer así, ¡uah! Así como si fuese un monstruo. Bueno, bienvenidos a todos. Este es nuestro primer podcast. Bueno, principalmente queremos darle la bienvenida a todo ese público que sé que se va a conectar, que sé que va a ver este podcast. Damos muchísimas gracias. Sabemos que este es el contenido que se tiene que viralizar, ¿cierto? Exacto. El buen contenido, el contenido que te edifica. Principalmente nuestra finalidad, cuando yo hablé con Ari de que quería hacer un podcast, era para contar testimonios de personas como tú, como yo, que hemos pasado por un proceso, por un desierto. Llevarte a la verdad. Exacto, también, y que claramente llevarte a la verdad, pero mediante nuestro testimonio para que tú también tengas fe y sepas que puedes salir de allí y sepas la verdad. Entonces, tengo acá a Ari. Ari tiene un Gracias. testimonio demasiado hermoso. Cuando ella me lo contó, yo en ese momento yo dije, esto tenemos que difundirlo. A mí siempre me han gustado las redes, pero este podcast tenía muchísimo tiempo queriéndolo hacer, pero no sabía con quién o de qué hablar. Entonces creo que esto fue de bendición y bueno, es Dios siempre Dios nos conectando. juntó. Son como casualidades de Dios. Ajá. Entonces, bueno, nada es casualidad, pero lo podemos ver como así. Entonces, Ari, cuéntanos. Bueno, yo soy venezolana, tengo 27 años, mi nombre es Eileen Palencia, para los que no me conocen. Yo soy Ariana, tengo 23, soy cubana. Y ¿Hace cuánto bueno, tiempo llegaste acá? hace un año y como 2 meses. Bueno, aquí Ari nos va a contar un poco de su testimonio y de cómo ella llegó a los pies de Cristo. Entonces, Ari, cuéntanos, bueno, desde el principio, ¿cómo conociste del Señor? O bueno, no, ¿cómo era tu vida antes de llegar a los pies de Cristo? Bueno, todo comenzó hace 10 años, Ok, la verdad. hace bastante ya, Yo ¿no? tenía 13 años y bueno, mi familia completa, casi toda, ahora puedo decir casi toda, pero mi familia entera eh, practica otra religión. Ok, Practica otra religión. Esa religión es la religión Yoruba, así se llama. perfecto, que se ve bastante en Cuba, ¿cierto? Bueno, antes ya de continuar, discúlpame, este contenido lo queremos hacer obviamente con mucho respeto. Sabemos que hay personas que, bueno, quizás van a ver este contenido y pertenecen a esa religión y nuestra finalidad no es juzgarte, no es que nosotras estemos bien y tú mal, sino llevarte un mensaje y llevarte la verdad mediante un testimonio que es real, Ujú. como el que es de Ari. Entonces, dale, continúa. Exacto. Bueno, yo tenía 13 años. Entonces, toda mi familia practicaba otra religión, la religión Yoruba. En esa religión se adoran ídolos que Ujú. ellos llaman santos. Aunque crecí rodeada de ella, la verdad, yo crecí rodeada de ella, toda mi familia, pero bueno, yo realmente nunca sentí apego. Nunca No te se, llamaba la atención. ajá, nunca sentí apego ni amor, porque realmente en esa religión también se sacrifican animales. Ujú. Y a mí me daba, muchos animales se sacrifican. Entonces a mí me daba lástima y miedo, porque en ese momento yo le tenía miedo a los animales. Claro. Y entonces, bueno, en ese momento, eh, cuando yo tenía 8 o 9 años, yo recibí algo que se llama la mano de Orula. Ok, ¿Me entiendes? Cuando tú recibes la mano de Orula, ahí te dan un elegua y te dicen de quién de esos ídolos, de quién de esos santos tú eres hija. ok. ¿Me entiendes? Y bueno, ¿Y de quién eras hija tú? yo de Yemayá, Supuestamente, supuestamente supuestamente. de Yemayá. Ajá, Es entonces ya Yemayá. va. Es la mano de Orula que es la pulserita, ¿sí? Más o Exacto, menos que tengo un poco de conocimiento. Es la pulserita, entonces eso, pero hacen como algún ritual o algo, o cómo es eso. exacto. Explícanos un poquito esa parte porque sé que hay muchas personas que no saben, entonces Bueno, para que en conozcan. ese proceso es Ajá. de limpiarte con animales. Te limpian con animales y es como un pacto, es pactando. Ok, te pactan con animales. No te pactan con los ídolos, con los Sí, con santos. los santos, pero mediante o sea, los animales son como el canal. Se Es, puede decir las. no, a ver, ellos hay, o sea, la mano de Orula es para saber de quién tú eres hija. Pero entonces eso lleva un proceso. Ajá. En ese proceso te limpian con animales, tienes que tomar prácticamente, te tapan los ojos en ese momento, pero y estoy casi segura que eso es sangre y cosas ¿Qué te preparadas, ponen encima? animal, tienes que Ujú. tomar, ¿me entiendes? Y bueno, como yo era la única de mi casa que faltaba en ese tiempo, a mí me lo hicieron también. Ok, A mí me lo hicieron, mi hermana venía de aquí de Estados Unidos y aprovecharon que ella venía, que se lo iba a hacer y me lo hicieron a mí también. perfecto.
Entonces te dicen, ajá, la mano de Orula, luego te dan el eguá, que yo más o menos sé un poco. Me dan un eleguán, Un ajá. elegua es como el muerto, la, Es, la es, es, vasijita, ¿no? es No, como no. una piedra. Yo la verdad no puedo hablarte muy bien de eso. Ok, bueno, vamos a Exacto, decir que es como una piedrita en forma de algo. Ajá. exacto. Y Y eso es bueno, lo que te dice que de quién eres hija. eso no, los Los santos. santos son los No, ídolos. los ídolos son los que te dicen que de quién eres hija, ¿me Ok, entiendes? perfecto. Y bueno, y ya después Perfecto. yo seguí mi vida creciendo, recibí eso, o sea, yo iba, entonces ya tú recibes eso ahí. Y tu Eh, vida normal, seguiste normal. Eso no hizo un cambio ni nada. no, yo crecí normal, ¿sabes? Yo estaba normal. Bueno, cuando yo, o sea, Ujú. yo tenía una prima que ya murió hace exactamente 10 años. En ese entonces ella estaba viva. Y esa prima mía no practicaba mucho la religión, ¿me entiendes? Ella tenía sus cosas religiosas, pero no era como que Muy metida. muy metida adentro, no la practicaba mucho, ¿viste? Entonces no sé cómo fue que ella llegó a esa decisión. Entonces yo no sé cómo ella llegó a tomar esa decisión, la Ujú. verdad. Pero ella decide hacerse santo. Hacerse santo es coronarse o sea, el ídolo, Ujú. ese santo que ellos adoran, de quien, o sea, es coronarse en su cabeza del santo quien es ella hija. Ok, pero primero ella también se hizo la mano de. Sí, Luego le dijeron qué ídolo tenía ella, y luego de eso es que ella se corona con ese, ¿verdad? Con el que la toma como su hija, ¿no? exacto, Ok. ella se corona ese santo. En ese proceso, yo no sé cómo decirte cómo es ese proceso, porque eso yo nunca estuve en uno, ahí Claro, no, bueno. no puede estar todo el mundo. Ujú. Pero es algo como que mayor a lo A lo que de, ya habías hecho, a lo que a ella lo de la mano esa de de que ya tú Orula. sabes. Ok. Exacto. Entonces, pero sí sé que en ese proceso, dentro de ese proceso, hay una parte donde eh, se invocan esos ídolos que ellos llaman santos, se invocan y ellos te dan palabras. Ok. Ellos te hablan de muchas cosas, te prohíben cosas, te Ah, hablan de bueno, tu algo así he vida. escuchado. Ajá, de que te prohíben, por ejemplo, no puedes comer marisco. Exacto. O he escuchado de Eres hombres que no vida, pueden estar con mujeres con la menstruación y cosas de exacto, esas. eres de vida larga o corta, porque Ujú. supuestamente ellos saben de eso y todo. Ajá. Entonces, bueno, a ella le dicen ellos, en esa parte le dicen que vaya médico a revisarse, a chequear su salud. Bueno, ella termina de hacerse santo y después ya va al médico. Cuando ella va al hospital, se hace un chequeo, entonces la diagnostican con cáncer ¿Cáncer en dónde? de ganglios. Ok. Ganglios. Era en todo el cuerpo, o sea, le cogió todo el cuerpo, pero Le primero hizo fue en la metástasis. garganta, empezó en la garganta. Entonces, el tipo de cáncer que ella tenía era malo, no se podía operar. Bueno, tú sabes cómo fue esa noticia para la familia, ¿no? Me Porque imagino. realmente ella era una persona muy querida. Ella era una de las cosas que mantenía a la familia unida. Y cuando ella le dicen eso, ella empieza a darse quimioterapia. Empieza a darse quimioterapia y los médicos no se percataron que los sueros y los sueros que le estaban poniendo eran fuertes, le agrandaron el corazón. Ok. Entonces ella ya no tenía cáncer, sino que también tenía el corazón más grande que la cavidad. El corazón engrandecido. Exacto. Ajá. Entonces la familia empezó a hacer de todo, Para curarla. brujería, todo lo que, todo. Pues yo tengo tíos ya que están mayores, ya que llevan toda su vida en la religión ¿Tienen alto rango o y así? son fuertes en la religión, exacto, y ellos hicieron de todo, y creo que hasta gente que no era de la familia, cambio de vida, rompimiento, de todo, y nada que se sanaba, y nada que se sanaba. Bueno, en este proceso de todas las cosas que le hicieron, ellos volvieron a hacer algo donde bajaron los santos, o sea, se invocaron los santos, ellos le dicen como que bajaron los santos y hablaron. Entonces, esos santos, en ese momento, esos santos dijeron que ya ellos no podían hacer nada por ella, que su vida estaba en manos de Dios. Y cuando a mí me dijeron eso, o sea, yo no conocía de Dios para nada, yo no conocía nada de Dios, yo ni creía en Dios. Imagínate que yo decía gracias a Dios porque era lo que decía todo el mundo, Claro, pero en verdad yo no sentía que era gracias a Dios, yo repetía lo mismo que claro. decían la gente. Entonces cuando a mí me dicen eso, yo me quedo como que, ¿qué? Como que hay algo que es más grande Hay que algo que es ellos. más grande que. Hay Exacto. algo que tiene más autoridad, o sea, hay una autoridad mayor, ¿sabes? Como que yo me quedé como que,
Ellos mismos reconocieron que su poder es limitado, Exacto. ¿sabe? Y al momento que ella le dijeron eso, ella entregó sus cosas religiosas y se las entregó a su padrino, que fue el que le hizo, el que le coronó el santo a ella, Ujú. y fue en busca de Dios. Yo no sé cómo apareció la iglesia, pero realmente ellos encontraron a unas personas, unas mujeres que eran cristianas y empezamos a ir a una iglesia evangélica. Y en ese tiempo se hacían grupos en casa, pero en Cuba, o sea, ahí, en Cuba le decían casas de paz, no Sí, grupos en casa. Entonces ella dijo, bueno, como mi vida está en manos de Dios, yo les doy camino a ellos y me voy con Dios, ¿me entiendes? Y realmente, bueno, empezamos a ir a esa iglesia, pero lo que empezábamos más era como los grupos en casa. Entonces ahí nos empezaron a hablar de Dios, de Jesús, a conocer cosas que nosotros no teníamos idea, ¿me entiendes? Y te hablo claro, a mí me gustó eso, a mí me gustó eso, yo creí, yo la verdad, yo creí. Yo tenía fe, nos enseñaron como que nos dijeron como que orar era hablar con Dios. Como mismo yo hablo contigo, así es como hoy en día yo hablo con Dios, lo que ahora yo le exalto más y lo adoro, ¿me entiendes? Pero en ese momento yo hablaba con Dios y yo me sentía escuchada, ¿me entiendes? Lo que ellos decían, o sea, tú sabes que la fe viene por el oír, claro. ¿me entiendes? Sí, bueno, Yo creía y tenía fe y sentía que Dios me escuchaba. Entonces, estaba eso y ella también, ¿me entiendes? Imagínate que esa, o sea, esa enfermedad, el cáncer y el corazón, ella le, ¿sabe? Ya tenía faltas de aire, ya tenía que estar con con oxígeno y todo. oxígeno. Entonces ella vivía a 3 cuadras de nosotros. Ujú. Ella ya no podía vivir en su casa, ella vivía abajo con su mamá porque estaba enferma, ¿viste? Y, ¿sabes? Se quedó sin pelo, tú sabes todo el proceso del cáncer. Bueno, cuando ella empezó a ir a la iglesia, ella empezó a recuperarse. Ella empezó a vivir sola en su casa, ella empezó a cocinar, ella empezó a empezar a como la vida su vida cotidiana, ella empezó a mejorar, ¿me entiendes? Entonces, de hecho, ella fue ministrada por el Espíritu Santo. Yo ahora te puedo decir que es así, pero en ese momento yo no sabía, no entendía, porque recuerdo que en una de las campañas de sanidad que se hicieron, que fuimos todos, bueno, imagínate que por seguirla a ella, fuimos mi mamá, sus dos hijas, porque ella tiene 2 hijas, una de 20 y una de 25. Y fuimos todos para allá. Y nos bautizamos y todo, nos bautizamos todos. Y bueno, em, ella en una de esas campañas de sanidad, ella como que, tú sabes, el Espíritu Santo la ministró y ella tuviste que, se fue. Ujú. Tuviste que nosotros cuando la presencia es tan grande que a veces tú no la aguantas Te y caes. te caes. Claro. Exacto. Eso va para otro video porque muchas personas no entienden eso. Así mismo. Y entonces ella fue ministrada y en ese momento no la entendí. O sea, ella tuvo un encuentro. Ella tuvo un encuentro y a ella le gustaba, ella creía. Bueno, no sé cómo sucede, pero entonces, no sé si es verdad, pero bueno, la familia empezó a decir como que nos empezamos a alejar de ellos. Después ya nos fuimos más a la iglesia y nos alejamos de esa gente porque supuestamente le estaban pidiendo dinero y prendas a ella, ¿me entiendes? Porque ella era una persona que se desenvolvía bien económicamente. Entonces, supuestamente, eso fue lo que me dijeron a mí, que ellos le empezaron a pedir dinero y tal, y nos alejamos. Ella también, ¿sabes? Se alejó. Cuando ella se alejó, ella empezó a recaer. La verdad, ella empezó a recaer. Y ya hasta que murió. Ese proceso fue como de 2 años. O sea, que ella le diagnosticaron el cáncer, que los sueros le agrandaron el corazón. Ese proceso fue casi 2 años, ¿viste? Ella luchando ahí. Y bueno, ella murió. Cuando ella muere, eh, nosotros, o sea, cuando ella muere, muchos se decepcionaron de Dios, porque al final ella murió. Pero yo siendo una niña, yo no me decepcioné. Yo lo que me molesté con Dios, porque yo sabía, yo sentía, o sea, yo le creía a Dios, yo sabía que Dios era real, ¿me entiendes? Y yo me molesté con Dios porque yo sabía que Él podía salvarla, que Él podía hacer, ¿sabes? Darle vida, curarla, sanarla. Y no lo hizo, pero yo nunca dejé de creer en Él. Imagínate que cuando las personas que tienen hechos santos mueren, cuando mueren la visten con una ropa del color del santo. Ujú. Y ella le hicieron eso. Ella ya no tenía nada que ver con eso porque ella no volvió a la otra religión. Pero su mamá, la familia, ¿sabes? Eh, la vistieron así. Entonces y recuerdo, yo y la hija de ella, mi primita, nosotros no estábamos de acuerdo con eso. Y nosotros de niñas, siendo unas niñas, y no estuvimos tanto tiempo en la iglesia, nosotros decíamos eh, como que ella estaba preocupada.
Y nosotros no nos gustó eso que estaban haciendo. Y yo siendo una niña, yo le dije a ella, sin saber, yo le dije, no te preocupes porque eso se lo están haciendo al cuerpo de ella. Ya ella está con Dios. Ya el alma de ella está con Dios. Eso se lo están haciendo a su cuerpo. Y realmente era así. Claro, porque Porque, ya había recibido. exacto, ella murió en Cristo. Exacto. Ella no murió en la otra religión, ella murió en Cristo. O sea que yo estuve mucho tiempo molesta y preguntándome por qué. Pero hace meses yo, ¿sabes? Estuve hablando eso con Dios, orando, y yo sentí de verdad que Dios me dijo que Él sí la salvó. Que no, que ella no, o sea, que ella muriera no significa que Él no la salvó. Ella Claro. murió en Cristo. Que hay muchas personas que también dicen, no, pero es que, ¿dónde está tu Dios? Es- O ¿qué pasó? ¿Por qué? Pero bueno, sus últimos años los vivió en Cristo y Exacto, pudo sentirse mejor, ¿no? Y yo exacto. siento que también como el gozo o la Ujú, felicidad que te da Dios y la paz, sí, eh, pero muchas personas no entienden eso, entonces no saben que hay una vida eterna, que existe una vida eterna y Jesús vino a este mundo fue para salvarnos y que podamos tener vida eterna. Muchas veces nos ponemos molestos con Dios por cosas que no suceden en este plano, porque tenemos, aparte de ser un cuerpo, tenemos un alma y tenemos un espíritu. Entonces, Jesús lo que vino fue a salvar nuestra alma para ir a una vida eterna. exacto, Entonces, pero y ahorita lo siento, que eso fue, o sea, parte de su enfermedad fue un propósito en tu exacto, familia, ¿no? exacto. Porque gracias a esa enfermedad Llegué estás llegando y has llevado a tu a mi vida, familia, ok. exacto. Entonces, bueno, ella muere, tú sabes que ella se fue al cielo con su alma. Luego de eso, ¿qué pasa? ¿Qué hacen? Bueno, ¿Cómo sigue tu vida? bueno, después de eso, ¿sabes? La vida sigue. Yo sigo con mi vida, todo el mundo sigue, ¿sabes? Partes de ellos se decepcionaron Se porque murió, decepcionaron, claro. ¿me entiendes? Y bueno, ya, siguió, yo crecí. Bueno, cuando yo cumplí 17 años, o sea, yo no dejé de orar. Ok, tú Yo no, seguías. yo no fui más a la iglesia ni nada, pero yo no dejé de orar, porque yo creí, yo tenía fe y a mí me gustó eso. O sea, yo te puedo decir ahora que mi alma reconoció a quién le pertenece en ese momento. Y entonces ya todo el mundo volvió a la religión, todo el mundo volvió, pero yo no. ¿Tú sabes qué me pasó? Empecé a hacerle rechazo a esa religión. Empecé a hacer, no fue que nadie me dijo, no. Yo empecé a hacerle rechazo a esa religión y ya no atendía mis cosas religiosas. Quien me la atendía era mi mamá. ¿Me entiendes? Y ya yo más nunca quise saber de eso, no lo atendí. Entonces ya seguí creciendo, tuve novio en la escuela, mi vida. Cuando yo cumplí 17 años, mi mamá se fue del país en el 2020. Ella se fue y yo me quedé sola en Cuba. Yo me quedé con mi madrina, pero me empecé a poner muy rebelde porque yo tengo mamiti. Fui muy apegada a mi mamá, soy muy apegada a mi mamá. Entonces mi mamá irse, eso me afectó muchísimo, empecé a ponerme rebelde y después me quedé con mi madrina primero, después estuve con mi tía, con la hermana de mi mamá, pero ella no vivía en la casa, ella vivía con un marido que tenía. Y fui con ella y después vine para la casa y me quedé sola, me quedé viviendo sola. Y ahí empezaron los procesos. Yo creo que ahí fue cuando empezó mi desierto, donde yo conocí a Dios. Fue ahí en mi desierto, ahora te lo puedo decir así. En ese momento yo empecé a deprimirme, a extrañar a mi mamá, empecé, empecé a salir, empecé a vivir sola, empecé a salir a discotecas, A empecé a llenar vacío. tomar, exacto, empecé a salir, hice amistades, ¿sabes? Amistades que conocía de siempre, pero empecé a juntarme con ellas y empecé a salir a eso. Pero también empezaron, ahora te puedo decir que fueron ataques. Empecé a tener ataques porque empezaba yo a sentir que yo no tenía objetivo en la vida. Yo en ese momento, yo era una niña que yo tenía miedo de vivir. Para hablarte claro, yo tenía miedo de empezar a enfrentar las situaciones, a vivir, ¿sabes? Vivía con muchos miedos. Y también que yo nunca tuve anhelo por nada de este mundo. O sea, yo no era una niña que yo decía, Cuando eh, sea grande, quiero ser tal quiero ser cosa. maestra, quiero tener un negocio. Yo nunca tuve planes ni nunca tuve como que sueños. La verdad no los tuve. Entonces yo vivía por vivir, la verdad. Y entonces se fue mi mamá. Imagínate cómo yo era, irse mi mamá.
también empecé a pensar, porque entonces yo en ese momento empecé a clamar a Dios, ¿me entiendes? Yo recordaba y yo empecé a orar y yo no sabía nada del Espíritu Santo, yo no sabía nada. De hecho, tampoco sabía mucho de Jesús, pero yo empecé a clamar a Dios y mientras yo clamaba a Dios las cosas empeoraban porque yo me Sí. sentía peor. Entonces incluso hubo un tiempo que yo empezaba a dudar si el infierno era real y el cielo era real. Estaba yo sola, Con viviendo, tantas cosas en la cabeza, viviendo ¿no? eso yo sola, y yo lloraba todos los días y hubo un tiempo súper fatal. Y yo empecé a clamar a Dios. Empecé a clamar y yo oraba y oraba, Para que te ayudara. oraba para que yo no me quería sentir así como yo me sentía. Y entonces, a ver, me salió, o sea, yo, tú sabes, nunca me rodeé, nunca me apareció amigas cristianas o un pastor o nadie que me dijera Dios te bendiga, mira, todo va a estar bien, nada. Yo estaba rodeada de todo lo contrario a Dios, desde que nací, todo lo contrario. Y entonces yo empecé a clamar y entonces un día estoy en el teléfono, en Instagram, y me sale un video de una pastora. La pastora es la pastora Yesenia, la Ok. Yesenia Ten de República Dominicana. Fue la primera pastora que yo te puedo decir que en mi vida vi, ¿sabes? Y entonces cuando yo vi ese video me habló. O sea, yo sentí que Dios me habló a través de ese video. Porque yo no la veía a ella, yo veía a Dios hablándome a través de ella. Y a mí me gustó. Y yo a un momento la busqué. Y lo comenzaste a seguir. Y empecé como que a conocer un poco más de Dios también. Entonces yo oraba y Dios me hablaba a través de ella. Te puedo decir que Dios me hablaba a través de ella. Te puedo decir ahora que Dios la puso en mi vida en ese momento. Y eso que solamente fue un video Un para que ustedes video, vean que Dios se manifiesta hasta en las redes sociales. exacto. Empecé a ver todos sus videos, yo sentía que Dios me hablaba, empecé a ver sus prédicas y yo iba aprendiendo. Entonces, tú sabes que yo hablaba con Dios, o sea, yo oraba, pero hablaba con Dios como yo sabía. Entonces mira lo que hace Dios. Un ejemplo, ella explicaba cómo orar, o mira, pídanle esto a Dios, mira, saca de mí todo lo que no te agrada. Y yo hacía esa oración. Entonces yo te puedo decir ahora que a través de ella Dios me ayudaba. O sea, mi familia que me conoce y mis amistades no pueden decir, no, eso de que ella la influenciaron o la manipularon, porque es que nunca tuve a nadie cristiano alrededor mío. Siempre fue Dios y yo, Dios y Dios. Yo lo sentía en mi corazón. Por eso es que hoy en día yo te puedo decir de que a mí nadie me puede hacer dudar de la existencia de Dios. Porque fue que Dios, yo lo sentía en mi corazón. ¿Sabe? Yo no me erizaba ni nada, yo lo sentía y creía que Él me escuchaba, que Él me respondía a mis oraciones, porque es que me lo confirmaba, me lo demostraba, eran señales, ¿me O entiendes? sea, no es casualidad que de repente tú estés orando de algo y cuando vayas a ver el teléfono un video de lo que estás. Exacto, que nunca me salía nada cristiano ni nada de Dios, jamás me salió nada de eso, ¿me entiendes? Y entonces en ese momento yo, o sea, yo tenía deseo, más deseo de conocer más de Tenía Dios. sed de él. Ajá, él empezó a poner en mí esa sed, ese deseo por él. Y yo empecé a ver las prédicas y decía, Dios saca de mí todo lo que no te agrada. O sea, ya llegaba el momento que yo veía las prédicas de esa pastora y hablaban cosas de la Biblia que yo no conocía. Entonces eso provocó en mí el deseo de leer la De leer palabra. la palabra. Entonces ella me prestó esa Biblia, esa amiga mía me prestó esa Biblia y yo empecé a leer la Biblia. Yo no entendía nada, pero yo la leía porque aunque yo no entendía nada, cuando yo veía otra prédica de ella, explicaban lo que yo había leído. Imagínate. Dios es Imagínate, maravilloso. exacto. Y así fue mi proceso, ¿me entiendes? Y yo todas las noches oraba. Todas las noches y era algo que yo no podía dormir sin hablar con él. Y yo me sentía como, yo sentía que él estaba ahí, que él me escuchaba. Entonces él empezó a convencerme de que la vida que yo estaba llevando, empezó a traer convicción a mi vida de que la vida que yo estaba llevando no le agradaba a él. Entonces yo le empecé a pedir a él que me quitara los deseos de las cosas que yo estaba, o sea, de malos hábitos, cosas que yo hacía, el tema de la fiesta, la tomadera, todas esas cosas. Yo decía, yo quiero cambiar mi vida, quita todo lo que no te agrade. Es que yo le dije, quita de mí todo lo que no te agrade. Y él me empezó a mostrar, o sea, que la vida que yo estaba llevando no le agradaba, pero tampoco realmente a mí. Porque, O ¿qué sea, pasa? como que no era que te gustaba, sino que era solamente Exacto, por caer bien o por encajar. exacto. Y tú sabes qué me empezó a pasar, yo empecé a no querer hacer esas cosas. No quería ya tomar, no quería salir. Pero tú sabes qué fue lo que me pasó.
Él me hizo entender de que a mí realmente no me gustaba la bebida. Tienes que tomar. Tenía que tomar para disfrutar. Entonces yo, como para confirmar eso, yo un día fui sin dinero. O sea, yo fui con el dinero de la entrada, o sea, fui el dinero del transporte del carro, ir y virar, y fui con el dinero de la entrada y no llevé dinero para tomar. Ese día yo no pude disfrutar nada. Ese día para mí Te fue un sientes incómoda. infierno, sentí demasiada incomodidad. En ese momento yo me empecé a sentir diferente. La verdad, Dios empezó a obrar conmigo desde ahí, pero yo no hablaba nada con nadie. O sea, ni mi familia sabía que yo estaba creyendo en Dios, ni que yo estaba leyendo la Biblia, nadie sabía nada, eso era algo mío. Mis amistades algunas veces sabían porque yo les hablaba a veces. Yo empecé a sentirme diferente, ya yo no quería ir a fiesta, ya yo no quería tomar porque no le agradaba a Dios, ya yo Claro, incluso. era Dios respondiéndote a tu oración de que te estaba sacando todo lo que a él no le agradaba. Exacto. Entonces, en el 2023, eso fue del 2020 al 2023. En el 2023, el 18 de noviembre, yo me voy del país y voy para Nicaragua y hago una travesía hasta México. Eso yo creo que es otro testimonio. ¿Me Ok, entiendes? vamos a dejar eso para otro video, porque si Porque no, ahí Dios me demostró que, bueno. Entonces, yo me paso 6 meses en México y ese en México fue un proceso porque yo estaba como que fuerte. con un pie en el mundo y un pie en él. Y él me dijo, es en mí completa. ¿Sabes? Yo te quiero para mí completa. ¿Me entiendes? Entonces ya, pues me pasé 6 meses en México y llegué en el 2024, en junio, el 3 de junio llegué aquí a Estados Unidos. Llegué. Y cuando yo llegué, yo sentía que yo necesitaba más. Yo necesitaba conocer más de Dios, yo necesitaba crecer, yo necesitaba más. Y yo no te podía decir exactamente qué era lo que yo quería, pero yo sentía que yo tenía más. Y la Biblia dice que Dios pone en ti el querer como el hacer. Sí, ¿Me entiendes? Y entonces yo quería más. Y entonces yo empecé a orar o sea, yo antes no quería ir a la iglesia. Yo decía que ahí te juzgaban, que no, que yo estaba bien con Dios en mi casa, conmigo, leyendo mi Biblia yo. Pero cuando yo llegué aquí, yo quise ir a la iglesia, yo deseaba ir a una como esa iglesia. necesidad de llenarte Exacto. más. Pero yo oré, yo me pasé exactamente 7 meses, creo que 7 meses, orando para que Dios me llevara a una iglesia. Yo oraba y yo le decía, Padre, por favor, Dios mío, que seas tú, llévame tú a una iglesia no que sea perfecta, sino donde esté tu presencia y donde tú seas quien guía a las personas de esa iglesia. Y a los 7 meses llegué a H2O. ¿Dónde estamos? ¿Dónde la Así, conocí? exacto, en un evento profético llegué. Y Ah, ahí fue de esos eventos especiales, no fue como un domingo no, regular. fue en un evento. Bueno, tú sabes cómo llegué ahí. Imagínate que al apóstol de nosotros, ya yo lo había visto en un video cuando yo estaba en Cuba. A mí me salió un video de él y yo vi que él mencionaba nombre, yo nunca había visto eso. Entonces yo lo seguí, pero más nunca me salió un video de él. Entonces, una semana antes de ese evento, me sale una publicación de él de que había ese evento en la iglesia. Y yo dije, wow, este pastor yo lo he visto. Él es súper, ¿sabes? Él es un ungido de Dios. Yo quiero ir para allá. Y empecé a orar la semana y se lo dije a mi mamá para que me llevara. Y mi mamá me llevó y ahí ya llegué. Llegaste. Llegué y mi vida ha cambiado mucho después de eso. Tú me contaste un evento que pasó esos días que tú llegaste. Cuéntanos, queremos saber, bueno, ya yo lo sé un poquito, pero pues que le cuentes cómo fue tu liberación. Que hay muchas personas que no creen en las liberaciones y las Exacto, liberaciones son ciertas. Incluso hay muchos cristianos que dicen que eso es imposible, que luego de que tú te bautices y que recibas el exacto. Espíritu Santo, de que es imposible que tú seas, bueno, ya, cuenta. De hecho, yo acepté a Cristo a través de mi teléfono en Cuba, a través de una prédica de la pastora. Yo acepté a Cristo, yo le entregué mi vida a Cristo y cuando llegué Hiciste la aquí, oración de fe. exacto, cuando yo llego aquí, que llego al evento profético, yo desde que llegué a la iglesia yo sentía deseos de llorar. Yo me sentía muy conmovida, yo sentía que esto era lo que yo anhelaba, que esto es lo que era lo que La yo quería. presencia. Exacto, yo estaba sintiendo la presencia del Espíritu Santo ahí, la presencia de Dios. Y entonces recuerdo que ya va pasando el evento y cuando ya se está a punto de acabar, mi mamá se quiere ir y mi abuela. Y me estaban apresurando y yo me empecé a sentir mal porque yo me quería quedar hasta atrás y yo quería que Dios me hablara. Yo quería que Dios me hablara, yo veía que Dios no me hablaba, o sea, se le acercaban a todo el mundo y le Y a daban ti no. palabras y a mí no, yo estaba desesperándome. En ese momento, ahora te puedo decir que fue el enemigo, empezó a poner como que en mi pensamiento como que no, que yo voy a seguir igual, que a mí Dios no me va a hablar y empecé a desesperarme, a sentirme muy mal y mi mamá
Vámonos, vámonos. vámonos. Y salía, y ella y mi abuela salieron, y yo me quedé ahí, yo dije, y yo ya estaba llorando, y yo decía, hasta que no se acabe, yo no me voy de aquí. Hasta que no se acabe, yo no me voy de aquí. Entonces ya se acabó y hicieron el llamado. No, a los que quieran aceptar a Cristo, que hayan venido por primera vez. En ese momento mi mente, o sea, el enemigo, si ya tú aceptaste a Cristo a través de eso, tú no tienes que aceptarlo de nuevo. Claro. Y yo me estaba sintiendo como que tenía miedo, pena pasar, y yo diciéndome, ya tú lo aceptaste, tú no tienes que aceptarlo, ¿me entiendes? Y en el momento que el apóstol empieza a decir, diablo, suelta las vidas, empieza a reprender y a eso, mija, yo fui corriendo para allá adelante. Fue algo que me hizo correr. Yo sentía que algo me tenía retenida. En ese momento que el apóstol empezó a reprender y el Fue diablo, que tú pudiste, o sea, era como que algo te estaba agarrando. o sea, yo no me sentía agarrada. Pero espiritualmente, vamos a decir, Espiritualmente, exacto. Yo como que tenía algo miedo, atrapada. atrapada, y yo no iba, yo desesperada, Y era algo cuando el súper raro. apóstol hace esto de diablo, suéltalo, Ajá. tú como que te liberas, vamos a decirlo Exacto. así, en el espíritu, porque no es literal que alguien te esté agarrando, Ujú. pero en el espíritu uno lo siente, y entonces pudiste. Yo fui corriendo y yo era llorando ahí, hice la oración de fe de nuevo, la declaración de fe. Y en ese momento, el apóstol, ya orando por cada persona, me viene para arriba. Y nada más que me pone la mano aquí en la cabeza, yo empiezo a llorar. Y siento como, es la primera vez que yo siento la presencia de Dios física. Pero esta ¿Me vez fue entiendes? diferente porque estabas en la atmósfera. Y por eso Exacto. muchas veces es importante ir a la A la iglesia iglesia. por este tipo de cosas, porque no es lo mismo que una persona esté en su cuarto orando, sí lo puede sentir, no, Sí, no claro, vamos a decir que sí. no, pero ya cuando hay más personas reunidas en la misma sintonía, en la misma atmósfera, Dios se manifiesta de maneras Natural, sobrenaturales, o sea, es una exacto. cosa que uno siente en el cuerpo. Yo Ajá. sentí algo, una presión que me hizo arrodillarme en el altar, me hizo arrodillarme y el pastor era orando por mí. Yo te digo que yo no escuché nada de lo que él me dijo porque en ese momento yo empecé a dar unos gritos como de liberación, unos gritos que me salían del estómago, no del alma, de todo. Y yo era gritando, ah, bueno, mi mamá hasta se asustó y todo, y me estaba como que, ¿qué le pasa a ella? Pero, Y ¿tú sentías que eras tú gritando o que era algo que... no? no, yo sentía que era yo misma, pero era una voz que me venía de adentro, era un grito que yo no podía parar de gritar. Era Ok, una era liberación. algo que no podías detener. Exacto, pero ¿qué pasa? O sea, cuando tú aceptas a Cristo, ¿qué haces? Tú te liberas de muchas cosas. Ujú. Te liberas de la depresión, de muchas cosas, pero después que tú aceptas a Cristo tiene que haber una liberación. Y más las personas que practicaban otras religiones. Que ¿Sabes? han hecho pactos y todo Exacto, eso. porque yo de niña no elegí hacerme la mano rula ni estar en la religión, pero tenía un pacto. Y además que de Había una toda... legalidad del Amate. diablo en tu vida. Exacto, y que de niña me habían pactado porque hasta mi papá es santero, palero, de todo. Y desde niña él me ponía delante de sus cosas religiosas y yo le pedía a ellos en las fiestas que yo iba. O sea, y yo nunca había renunciado a eso porque yo me di cuenta aquí, ahora, hace poco aprendí de que, y me di cuenta que sí, que yo dejé de atenderlos, yo los Te rechacé, apartaste. pero nunca había renunciado, o sea, verbalmente nunca renuncié a nada de Lo eso. importante de la De palabra declarar, y de exacto. declarar, exacto, de que tú declares con tu boca las cosas tanto para bien como para mal, porque en un momento pactaste y luego con tu liberación declaraste que ya no querías eso y fue Exacto. cuando Exacto. te Yo liberaste. decía, yo decía, los santos no me pueden castigar, o sea, los ídolos, los santos no me podían castigar porque yo no elegí eso. O sea, no me puede pasar nada. No, mentira, yo estaba deprimida. Claro, oprimida por eso mismo que está operando en ti, Exacto. En ese momento yo fui libre de muchas cosas. en el momento En el en momento ese ese. momento exacto de que fuiste a Exacto. ese evento. Yo vine para mi casa, ayuné y a los días fue cuando fui a mi primer peniel. Ok, el Peniel, para que los que no sepan, es un retiro espiritual súper lindo donde te apartas, Es un encuentro con Dios, un cara a cara es un con cara a Él. cara con Dios, donde te apartas, donde no tienes teléfono, absolutamente nada, o Ujú. sea, totalmente alejado de todo. De todo. Y las líderes Con las van pastoras. con los pastores, van tocando varios temas que son importantes, temas de liberación, temas de perdón. Y bueno, vamos a dejar eso para después, porque entonces si les ponemos a explicar todo esto, no vamos a terminar. Entonces, ¿qué pasó en ese Peniel? Bueno, en ese peniel, eso fue una de las cosas que a mí me impresionó de Dios, la verdad. Porque yo nunca pensé que yo fuera a tener un espíritu, un demonio. Un demonio Un adentro. demonio Pero entonces, adentro. a todas estas, las personas que eran de la iglesia,
¿Tú le habías comentado todo esto? No. Nada. Ellos no Ok. sabían nada de Ellos mí. no sabían nada de ti. Ni de la religión, ni de nada, ni que yo veía de una familia que practicó otra religión, ellos no sabían nada. Nada, ok. Después de eso, yo fui como una vez a la iglesia, porque como estaba trabajando, no podía ir todos los domingos, y yo trabajaba los domingos, entonces ya fui a ese peniel. Ok. Y en ese peniel, después que yo renuncié, después de uno de los temas que tocan ahí, yo empecé a renunciar a muchas cosas, un papel que ellos te daban, muchas cosas, maldiciones generacionales, brujería, santería, muchas cosas que tienes que renunciar, Hechicería. hechicería, magia blanca, una pila de cosas. Cuando yo renuncié a todas esas cosas, después fue en una adoración. Entonces, después que yo renuncié a eso, empezaron a tocar otro tema. Cuando la pastora que está tocando ese tema está terminando, yo empiezo a sentir que me molesta lo que ella está hablando. Yo empiezo a sentir que me molesta y empiezo a hacer así, como a querer taparme los oídos. Y yo misma me empiezo a preocupar y digo, esto no es normal. Yo sabía en mí que algo se iba a manifestar, porque yo me estaba sintiendo ya molesta. Yo Y era siento algo que no podías controlar. Exacto, yo no podía controlarlo. Y ya yo estaba como que mirándola mal. Yo la miraba mal y todo, y me intimidaba. Porque cuando ella me miraba, que no era que me miraba fijamente a mí, pero cuando yo veía que ella me miraba por donde yo estaba, yo me sentía intimidada. Y yo no entendía, entonces yo sabía que se iba a manifestar algo. Bueno, ya yo me empiezo a molestar y me empiezo a sentir que me agarra, que como que me aprietan aquí, como si estuviesen apretando aquí. ¿Tú viste a veces cuando tú sientes dolor aquí, que te aprietan? Empezaba a sentirme eso apretado. Ya me estaba sintiendo ya molesta. Y yo empecé a tener miedo yo por dentro. Empecé como que a querer llorar. Entonces empezaron la adoración. Cuando empieza la adoración, ya al momento yo me paré, me puse la mano aquí ya llorando. Y en ese momento ya se manifestó, empezó ya a hacer así. ¡Uah! Así como si fuese un Las monstruo. voces de ultratumba, literal. Cosas de película. Así pasa. Y entonces me sentía yo en ese momento, las mujeres vinieron para arriba de mí. Y yo me sentía adentro. O sea, yo estaba viendo todo lo que estaba pasando conmigo, dentro de mí. Es una experiencia súper difícil, complicada de explicar, la verdad. Yo me sentía como que O sea, yo estaba adentro. como que tú estabas viendo todo desde afuera. Exacto, así Y mismo. tú no podías controlar ni te podías mover. Exacto. Y entonces había una voz que salía de mí que yo no quería decirlo, pero yo no podía controlarlo. Y yo decía con una voz de, ella es mía, pero con roña molesto. Ella y su familia son mías. Y les gritaba, ella es mía, pero con roña molesto. Ella y su familia son mías. Y les gritaba en la cara a esa gente. Y ellos empezaron como a reprender. Entonces yo sentí que una de las líderes, Eddie, ella coge y me coge la mano y me dice Ariana, como si ella supiera que yo estuviera allá adentro, o sea, como si yo hubiese sabido en ese momento que yo estaba por ahí en algún lugar. Me coge, entonces yo le escucho y me dice, Ariana empieza a decir, yo le pertenezco a Jesús. Y cuando yo empiezo a decir, yo le pertenezco a Jesús, que yo casi no podía ni hablar, ya llorando, yo le pertenezco a Jesús, mira cómo me pongo, porque yo esa A mí esa también me dan muchas experiencia, ganas de llorar en este momento. esa experiencia es súper dura. Yo sentía miedo, ¿me Claro. entiendes? Y yo empecé a decir, yo le pertenezco a Jesús. Y al momento me empezó a debilitar. Ya yo perdía las fuerzas y ya se fue. Yo fui libre en ese momento. En ese momento fui libre. Yo sentía que él estaba conmigo. Porque, ¿qué pasa? Yo sentía que había algo que no me dejaba vivir la experiencia. Y yo anhelaba y yo quería, yo le decía, Padre, hay algo que no me está dejando vivir la experiencia, quítalo de mí. Y en ese momento que yo renuncié y pasó eso, ya fui libre, empezó la liberación. Yo nunca pensé, porque yo dije, ya yo he aceptado a Cristo. Incluso en la iglesia, antes de Peniel, yo había aceptado a Cristo. Pues sí, después que uno acepta a Cristo, hay personas que llevan liberación. Que Y necesitan. que necesitan liberación. Y créeme que es casi todas, porque los demonios no solo te poseen porque tú vengas de otra religión. No necesariamente, como tú dices, no necesariamente tiene que ser una religión o un pacto que tú hayas hecho Exacto. como que consciente, sino que hay muchas Exacto. cosas que uno hace inconsciente. Uno puede tener demonios de alcohol, Eso demonios mismo yo te iba a decir. de vicios de cartas. Eso es un espíritu que opera en eso. O sea, hay En muchos eso. espíritus. Exacto. Hay espíritus de depresión, de frustración, de rabia, que te pueden, Exacto. ¿sabes? Como, no sé, tomar. Exacto, sí, hay muchas cosas. De hecho, yo te iba a decir, hay bebidas que están dedicadas a Satanás. Dedicarse, y uno ni siquiera sabe. Y uno ni sabe. Canciones, por eso Canciones, yo digo exacto. que uno tiene que tener tanto cuidado. De Ahorita la gente piensa que no, pero yo he escuchado podcasts, yo veo muchos podcasts de una medium bruja. Ella lee el tarot y todo eso. Y ella dice que ella fue una vez a un concierto de
de ustedes saben este artista muy conocido puertorriqueño, que empieza con la B. Entonces, no vamos a decir nombre porque no le vamos a dar publicidad. Claro. Pero que dice, incluso ella dice que se maneja en ese mundo, que todo el concierto es una adoración satánica, es un culto satánico. Como abren, las luces que ponen, Sí, los todo. diagramas que están en las pantallas. Imagínate tantos millones de personas en un concierto de eso sin saber que inconscientemente se Están abriendo abriendo puertas espirituales. portales Claro. en su vida, eso, Portales. exacto. Entonces, después, no es casualidad que estés frustrado, no es casualidad que tengas depresión, no es casualidad que te vaya mal, no es Exacto. casualidad que te vaya mal con tu pareja o tus hijos estén rebeldes. No es Exacto. casualidad, son cosas, yo siempre digo que son cosas que vivimos en un mundo físico, pero también hay un mundo espiritual que no vemos. Y la gente no lo cree, porque La hay mucha gente no gente lo que no cree cree que hay un mundo y que es dice que uno está espiritual. loca. Exacto, no. Y la gente, hay mucha gente que, o sea, viven la vida por vivir. Sí, exacto, vivir por vivir y yo creo que no podemos ir por la vida en automático. Y No haciendo podemos- lo que nos da la gana, porque tú sabes que haciendo lo que nos da la gana en el mundo espiritual, todo lo que estamos provocando en nuestras vidas. Todo exacto, y Es y una nuestra locura, la alma, verdad. el día de mañana ponte, vienes con todas estas cosas, no aceptas a Cristo en tu corazón, y el día de mañana Dios no lo quiera, te mueres, ¿a dónde va a ir tu alma? No vas a tener una vida eterna, ¿ok? No es metiendo miedo, no es como que vivir con temor, Claro. pero la importancia de hacer bien las cosas, y tú estás bien, ¿verdad? Tú haces bien las cosas, yo estoy bien, yo no necesito vivir experiencia para poder sentirme bien. Ya yo con Dios yo lo tengo todo. Ah. Pero bueno, Ari, entonces cuéntame, después de que, bueno, pasaste esa liberación, pasaste el Peniel, ¿cómo continuó tu vida? Bueno, yo se me había olvidado decirte algo Ah, dime. de atrás. Ajá. Antes de yo salir de Cuba en ese proceso fuerte que yo estaba pasando, Dios también me dio muchas pruebas, porque yo empecé a recibir ya ataques que eran directos. O sea, mi familia no sabía nada que yo estaba creyendo en Dios ni nada. Y en uno de esos fue un primo mío a la casa, no voy a decir el nombre, un primo mío, y él entró al cuarto y cuando él vio la Biblia arriba de la cama me dijo, y fueron cosas clave que yo dije, que abrían mis ojos, ¿me entiendes? Él me dijo, hey, ahora tú eres cristiana. Pues para que tú sepas que ese cuerpo que tú tienes no te lo ha dado Dios, te lo ha dado el diablo. Así mismo, con esas palabras. Imagínate O sea que, en qué... ahora tú entiendes que no fue él. exacto, no, pero yo te puedo decir que hay mucha gente también que está en esa religión, que sabe que, porque hay mucha gente que piensa que están adorando a esos santos, que eso es otro tema. Ah, o sea, que tiene la mentira, pues, de que Exacto. piensan que eso está bien. Pero hay muchos que sí saben con quién están trabajando, ¿me entiendes? Entonces me dijo así. Pero también su papá, uno de mis tíos, fue a la casa también, abajo de mi casa, yo estaba en la ventana y él estaba abajo en la bicicleta, y coge y me mira, tenemos que hablar, porque en eso que tú andas no me cuadra, tú sabes que la familia es otra cosa, y antes de irse me mira y me dice, tú eres mía, que no se te olvide, tú eres mía, pero en una de esas me dice, yo no sé eso que te ha dado de iglesia, que si Dios, él no sabía nada, yo no había comentado nada a nadie, y me empezó a decir eso y me dijo, tú eres mía, y yo te digo, yo no lo vi a él, yo sabía que era Satanás el que me estaba hablando, Claro. porque no fue mi tío. Como advirtiéndote. Exacto, como que tú eres mía. Y Como mi para tío no infundirte sabía miedo. nada. Exacto. También yo tenía una amiga, que en Cuba era mi mejor amiga en ese momento. Ella tenía una amiga donde vivían sus abuelos, porque ella vivía con su mamá, en mi barrio. Y esa amiga de ella, bueno, tú sabes que casi todo el mundo en Cuba, o sea, no todo el mundo, pero la mayoría la mayoría del pueblo cubano practica esa religión, porque tú sabes que Cuba es la mata de los brujos. Eso vamos a otro video porque eso tiene una historia. Exacto. Pero bueno, Entonces, esa amiga mía tenía una amiga que ella también estaba envuelta, muy envuelta. Ella tenía espíritu muerto, que le hablaban, tú sabes, todas esas cosas. la amiga que vivía con los exacto. abuelos. Yo siempre la conocía a ella y cuando yo iba ella nunca me mencionaba nada. Pero antes de yo irme del país, ella, cada vez que yo iba, ella me decía, sin saber nada, no, tú le has hecho rechazo a los santos, a los ídolos, y ellos te van a castigar. Porque tú le estás haciendo... Pero metiéndote Me echaba miedo, miedo. pero ella no sabía nada. Era lo que los espíritus que ella tenía que le Claro. hablaban. Y ella me decía, ¿me entiendes? Entonces yo, te voy a decir algo, yo me cagaba. Ay, perdone la palabra. Yo me moría de miedo. Yo me moría de miedo.
me moría de miedo y yo cada vez que iba a mi casa, yo le daba las quejas a Dios. Yo era como una niña chiquita que le daba la queja a su papá. Le daba las quejas. Mira, me dijeron esto. Yo decía, yo oraba y le decía, Padre, me dijeron esto, pero yo sé que no hay nada más grande que tú. Es que yo tenía una convicción en Tú mí sabías ya, que ¿no? no había Ya, más eso era un nadie. sello ya que Dios te había puesto. Exacto. ¿Y todo. cuántas personas, mira, cuántas personas no están pasando? Y yo siento eso en este momento. ¿Cuántas personas no se han salido de eso, de esa religión o de esas cosas que saben que no les gusta, que no está bien, pero no lo han hecho por miedo? Exacto. Y hay algo que es mayor, hay algo que es superior. O sea, Dios, incluso Satanás, tiene que pedirle permiso a Dios para tocarnos. Exacto. Miren la historia de Job. En la historia de Job, bueno, tienen que leerla, pero Satanás le pide permiso a Dios para tocar a Job. Y bueno, Dios lo permite, tiene un propósito del por qué permite eso, pero Todo el que le entrega su vida a Cristo, que le pertenece a Dios, tiene tenemos un sello, un sello. El Espíritu que... Santo nos sella. Exacto. Desde que tú le entregas tu vida a Dios, tu vida no va a ser lo que le dé la gana a la vida, ni a Satanás, ni a nadie. Ya Tu tiene un vida- propósito. Exacto. Dios es quien permite, quien no permite, es así. Bueno, una de esas viajes que yo voy, para terminar de esta parte, una de esas partes que yo voy, de uno de esos días, ella me dice, tú no vas a salir del país hasta que si tú no sales con una muñeca. O sea, porque en esa religión también uno coge muñecos y los prepara como que lo prepara con los espíritus. Porque un ejemplo, que eso es otro tema también, un ejemplo, en esa religión te dicen, no, tú tienes una gitana, un africano, un muerto, un indio, que te acompaña, que es un espíritu que te protege, que te acompaña. Entonces a mí me decían, ella me dijo que si yo no salía con una muñeca, yo no iba a salir del país. Entonces eso a mí me daba miedo y yo se lo decía a Dios. Entonces cuando yo tuve pasaje para salir de Cuba, yo no se lo dije a nadie. Yo no se lo dije a nadie. Y una de las cosas, mira, no hay nada más grande que Dios. Una de las cosas que me pasó fue en ese momento, fue que días antes de irme, ella no sabía nada. Y resulta ser que ella viene a casa de la amiga mía. Ya nosotros no vamos allá. Ella viene a casa de la amiga mía. Entonces, todo lo que ella me decía, yo lo comentaba con el grupo de amigas que nosotros teníamos. Y en ese día estábamos todas en su casa. Estábamos en el cuarto. Entonces, una de las amigas mías coge una muñeca y me empieza a joder diciéndome, mira, esta es con la muñeca que si tú no te vas de Cuba, no vas a ir. ¿Cómo joder? Exacto. Y ella, estando al lado mío, con mala cara, le dice a ella, como que no queriendo decirlo, pero yo digo, Dios hizo que ella lo dijera. Ella no se va a ir de Cuba con una muñeca, ella se va a ir de Cuba cuando Dios quiera. Eso a mí me impactó tanto. La misma que te había dicho que no te ibas a ir sin la muñeca. Exacto. Pero es que Dios obra como quiere, o sea, Dios utiliza a quien quiera, Demasiadas pruebas, mis a propios quien procesos. quiera, a quien quiera para darte el mensaje. Exacto, yo decía, ¿qué? Por dentro, o sea, yo me quedé callada, pero por dentro mío estaba como que... Ajá, es la respuesta Dios te respondió en ese momento. Exacto, y que yo dije, mi Dios es grande. Porque la misma que me dijo, tú no vas a salir de Cuba si no es con una muñeca, fue la misma que le dijo a ella va a salir de Cuba cuando Dios quiera. Ese Y ella fue tenía Dios, pasaje. ese fue Dios hablando. Exacto, y para salir de Cuba hubo tremenda guerra. Con los pasajes y todo eso, que eso es otra historia. Esa es otra historia. Pero bueno, Ari, qué bonito todo esto que Dios está haciendo en tu vida. Luego viene una parte que ya me lo ha contado, que es la liberación de una parte de su familia. Deja eso, pues, tu familia ha conocido la verdad y es muy bonito porque, bueno, Dios tiene propósito con todos. Cuando yo llegué a la iglesia, uno de los primeros días que yo fui, yo no conté nada de mi vida, yo no conocía a nadie, realmente no conté nada, no tengo necesidad. Contar las cosas es mentirme a mí misma, ¿me entiendes? Entonces el apóstol de la casa me da una palabra en una de esas y en uno de eso me dice como que mi familia, toda mi familia iba a llegar a los pies de Cristo. Que toda tu familia va a llegar. Que toda mi familia iba a llegar a los pies de Amén. Cristo. Me dijo que yo era... Como la puerta. como que Él a través de mí iba a liberar a toda mi familia. Amén. Que yo fui esa que Él escogió para liberar a toda mi familia. No porque yo tuviese poder para eso, sino que, o sea... Él a través de ti. Ajá, yo pensaba que Él empezó conmigo, pero no. Él empezó con la prima mía, ¿sabes? Porque nosotros llegamos a Él por ella. Claro, Si por la enfermedad. Por la enfermedad. Si no pasa lo de la enfermedad, si no pasa todo eso, nosotros no llegamos. El enemigo pensó, bueno, se murió la prima, Ya no van a creer ya no más. van a creer que pues él sembró una semilla en mí, Ahí. él me selló desde ese momento y dijo, tú eres. Porque muchas veces, y esto lo digo, yo amo a mi familia con mi vida, pero han habido momentos que yo antes tenía, yo tenía un concepto de mi familia, que mi familia era los más respetuosos, los mejores, y yo estuve un tiempo que yo he visto muchas cosas que han pasado y yo me he quedado como que... Un poco decepcionada. Decepcionada. Y
como que, no, qué familia, ¿sabes? Y a mí Dios me habló en ese momento, en esa voz que viene en forma de pensamiento, que tú sabes que no eres tú, y me dijo, no te sientas así, porque tú eres esa semilla que yo planté en esa familia para liberar esa familia, porque Qué por maravilloso. generaciones ha estado con pactos Con ese y yugo. malditas y muchas cosas. Y tú eres esa semilla que yo planté ahí para liberar esa familia. Y eso a mí, ¿sabes? Qué bello. Me Qué encantó. maravilloso. Guerría por mi familia, orando, 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 orando. Y Dios está metido en mi casa con mi familia. Mi tía llegó un 25 de mayo de este año a Cristo y hasta el sol de hoy está ahí Guerreando. peleando la batalla de la fe. Está ahí guerreando. Mi mamá también llegó, mi abuela, mi primo, todos oramos. Antes en mi casa eran problemas, discusiones, Se ha cambiado. todo ha cambiado, todos hemos cambiado. Dios ha estado trabajando con cada uno de nosotros y todos oramos, todos ayunamos, todos Todo es un proceso. vamos a la iglesia, no todos los domingos, pero vamos y a los eventos, tratamos de estar ahí en los trabajos y eso a veces es complicado llegar, Claro. pero vamos. Eso es importante. Bueno, Eri, muchísimas gracias por ese testimonio tan hermoso que yo sé que va a estar, va a impartir a muchas personas, va a llegar a muchas personas que de verdad lo necesitan. Antes de finalizar, tengo una pregunta que quiero hacer y es algo que yo me imagino que muchas personas también lo tienen. Hay algo que una vez me dijeron que hay un solo Dios, pero son diferentes tipos de religiones. ¿Qué nos puedes decir tú de esto que has estado en dos religiones? O sea, yo te iba a hablar de eso antes, pero no lo hablé y creo que este es el momento, Ajá. la verdad, para eso. Toda mi familia es católica, ellos no conocen de Dios. Católica. O sea, Eso se ve mucho, los católicos, eso pero los entonces hacen brujería. Exacto, Qué sí, porque locura. los católicos es como que creen en todo, ¿viste? Sí. Tienen a un Jesús crucificado en la iglesia, pero también tienen a San Judas Tadeo, a la Virgen María. Es un reguero, Ujú. ¿me entiendes? Ellos también muchos son católicos y creen, van a la iglesia católica también. O sea, van a la iglesia para la católica, Ajá. ¿me entiendes? Y realmente ellos dicen, los que practican la religión yoruba y otras religiones y las personas que practican otras religiones dicen que hay un solo Dios y que está en todas las religiones, pero que tiene diferentes nombres. Ujú. Eso es mentira. Eso es mentira. Yo creo no, eso es mentira. ¿Por qué no sanaron a tu prima en ese momento si supuestamente Es Dios mentira, también estaba en exacto. esa religión? Y porque realmente, mira, el que no conoce a Dios, el que no conoce a Dios va a otras religiones. O sea, la persona que conoce a Dios no tiene que ir a ninguna religión a buscar nada. Eso es lo que yo pienso, ¿sabes por qué? Porque en Dios está todo. En Dios está la salud, el amor, la prosperidad, todo lo que uno necesite, la paz, todo está en Dios. Pero además la Biblia dice que solo hay un Dios. Y yo tengo ahí Los versículos que se los vamos a poner, pero vamos a leer uno en este momento, Exacto, como el más importante con exacto, respecto a esta pregunta. exacto. Primera de Timoteo 2, 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio. O O sea, ya sea, no hay más que decir con esto. exacto, Ya, es como que eso de que Dios está en todas las es religiones, una mentira. ni ellos mismos se lo Se lo creen. creen. ¿Sabes por qué? Porque aquí lo dice, solo hay un Dios y el único mediador es Jesucristo. O sea, que tú no tienes que ir ni a Changó, ni a Ochun, ni a Emaya, ni a Batalá, ni a la Virgen María, a nadie, para llegar a Dios. El único, la Biblia lo dice, el único mediador entre Dios y entre Dios y la humanidad es Es Jesucristo. Jesucristo. Él es el único puente. ¿Me entiendes? El creer en Él. Exacto, y es lo que te digo. Se ve que no conocen a Dios, porque el que conoce a Dios no va a buscar nada en ningún lado. ¿Me entiendes? Porque es que en Él está todo. Y muchas cosas también. Yo en ese momento empecé a comparar muchas cosas. Por eso te digo que el tema Todo este tema es bastante, necesitaremos como 3 capítulos para... el tema de Dios y de las otras religiones es un tema profundo y es muy grande, ¿sabes? Porque es lo que yo digo. En ese momento yo empecé a comparar, o sea, Dios me pide que perdone, que la venganza es de Él, y en esa religión contrario. los mismos santos, o sea, tú que crees en esa religión, yo puedo ir al santo, a los santos, a las cosas religiosas para hacerte un daño a ti, para lanzarte una brujería espiritual, para hacerte daño. Y yo me preguntaba, ¿cómo ellos van? O sea, un ejemplo, ¿cómo Changó permitir que dos hijos se ripeen y que a través de, o sea, ¿cómo va a decir? Un ejemplo, Se rife, o son sea, muy cobardes. voy a llevarle
una ofrenda, animales y cosas, para que él te eche un daño a ti. Pero supuestamente el otro también es hijo. O sea, ¿cómo él como padre va a permitir que dos hijos se hagan daño? Y ese es a través de él mismo, porque uno como ser humano no tiene poder. El único poder que tenemos nosotros es la lengua. O sea, eh, aguántate tu lengua, porque si tú maldices a alguien, o sea, las maldiciones de lengua existen y son reales. ¿Me entiendes? O sea, nosotros no tenemos poder para yo echarte un daño a ti espiritual. Exacto. Tenemos que ir al santo, a la religión, para hacer eso. Entonces yo empecé a comprar y dije, esto no me gusta, esto no me cuadra. Hay muchas cosas aquí que no me cuadran y Dios me permitió empezar a ver esas cosas y a comparar muchas de esas cosas, que eso es un tema, que también yo voy a hablar de eso, Claro, más estén adelante. pendientes. Hay otras preguntas antes de... Yo las tengo Todas. aquí anotadas y se las envié ya, ok. Bueno, ¿qué pensabas antes de la santería, antes de convertirte? ¿Y qué piensas ahora, luego de convertirte? Esa te la voy a responder corta, Sí. ¿sabes? Porque las otras están más interesantes, que es lo que más me importa. Bueno, eso era lo único que yo conocía. Para mí ellos eran la máxima autoridad. Y aunque eso era lo que yo conocía, nunca vivía, tú sabes, vivía con miedo, vivía con muchas cosas. O sea, no sentía respaldo, no sentía amor de parte de ellos, nada. ¿Me entiendes? Y ahora creo que todo es un show del enemigo, que eso es otro tema. ¿Me entiendes? Perfecto. La segunda pregunta. Hasta ahora, ¿qué es lo más impresionante que Dios ha hecho en tu vida? Que tú digas, wow, Dios, eres maravilloso. Bueno, todo lo que Dios ha hecho en mi vida a mí me ha impresionado. Porque yo vivía como que presa en una burbuja en Cuba, que tú sabes que este país Es es difícil, complicado es todo. complicado. O sea, el tema de mi liberación, yo sé que o sea, para los que son creyentes, dentro de la iglesia ya se ve un poco normal el hablar en lenguas, fue algo que yo no me esperaba y yo empecé a hablar en lenguas y eso para mí fue impresionante, pero sobre todo el amor de Dios, porque no fue que vino por una persona, que eso también es bonito, pero fue Él conmigo, con mi Que te llenó corazón, completa. me llenó completo, ¿me entiendes? Y nunca lo vi físicamente, pero lo sentí tanto, eso para mí es algo, yo nunca había sentido un amor tan grande, ¿sabes? La verdad. La tercera, bueno, ¿qué piensas de lo que Dios dice, de lo que dicen que solo hay un Dios? Esa ya la respondiste. Y ahora, ¿qué te hace creer si nunca lo has visto? Esta pregunta la hizo mi esposo. ¿Qué te hizo Bueno, creer en ese momento si nunca lo habías visto, si nunca habías sentido? que no lo he visto, pero lo sentí. Dios Lo se sentí siente físicamente y en tu corazón, Dios se siente. como una convicción en tu corazón de Exacto, que no, y que se existía. siente, tú sientes su presencia en tu cuarto, donde tú estés, tú lo puedes sentir físicamente porque mi tía es una de las personas que ha sentido que Dios la toca literal con la mano y que le agarra la mano. O sea, tú puedes sentir a Dios físicamente y además que yo he sentido un abrazo en mi corazón, te digo yo, o sea, Dios se siente. Es No algo me hace falta, inexplicable, es algo exacto, no me inexplicable. hace falta verlo porque se siente y es el único de verdad ser divino. Tú eres capaz de sentir su amor. Tú eres capaz de sentir el amor de Dios. Ok. ¿Cómo ha sido tu vida luego de convertirte? ¿Has tenido los mismos amigos? ¿Haces lo mismo que antes? No, mi vida no ha sido para nada lo mismo. De hecho, yo o sea, pasé ese proceso de no sentirme igual, de sentirme diferente, de que ya no... Hubo un tiempo que yo me recogí en mi cuarto, ni con mi familia hablaba, porque ya los temas no me interesaban. Em, con mis amistades, bueno, casi todas las que yo tenía están en Cuba y la comunicación ya no es la misma y nada, no tengo ningún problema con ellos, pero las cosas han cambiado mucho, la verdad. Han cambiado mucho, yo he cambiado muchísimo. Hay un versículo en la Biblia que no recuerdo ahorita, pero que me acaba de llegar, que vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Exacto. No sé en dónde está, yo no sé si eso está en Juan o en Lucas, pero bueno, yo se los voy a colocar acá abajito. Y la última pregunta, ¿qué es lo que más te gusta de tu nueva vida en Cristo? Todo, Todo. todo, muchas cosas. Es que también antes, es lo que te digo, yo vivía por vivir, no me sentía viva. Y ahora yo vivo sin miedo, porque esa es la otra. Como yo era antes, como soy ahora, yo no tengo miedo ahora de nada. De hecho, si me muero mañana, no tengo miedo, no tengo miedo a la muerte, no tengo miedo a vivir. Lo que sea que me toque enfrentar, las situaciones duras, no, porque es que lo tengo a Él y tengo la convicción, la seguridad, la fe, todo. Lo sé, que Él está conmigo, ¿sabes? No tengo miedo a nada. Y me siento viva, siento como que no tengo que preocuparme, la verdad, ni por mi futuro, porque sé que tiene un plan, un propósito Un conmigo propósito contigo. en el que estoy entrando de hecho, ¿sabes? Es como que Él lo llenó todo. todo, mi vida ha cambiado muchísimo. Qué hermoso. Bueno, esas son las preguntas que yo le tenía a Ari y gracias por responderlas. Bueno, esperemos, volvemos a decirlo, que este
podcast sea de edificación para ti. Sí. ¿Cuál es el nombre de nuestro podcast? Estuvimos pensando muchísimo en el nombre. ¿Cuál es? Bueno, en verdad yo llevaba tiempo queriendo hablar sobre Dios en las redes, pero siempre he sentido pena, miedo, la cámara, esto no es lo mío. Pero a ella le encanta. Entonces Dios nos juntó. Ajá. Nos juntó. Entonces yo, para pedir la confirmación de esto, yo le pedí a Dios que coincidiéramos con el mismo nombre. Y yo no le dije a ella que yo oré por eso ni nada. No, ella no me dijo. Ella sí me había dado un nombre. Le había dado un nombre. Que yo te escribí incluso, creo que tú me habías dado un nombre o algo así parecido. Exacto. Y yo se lo escribí, eran como las 5. Ella me dio una lista de nombres. Yo le dije, bueno, vamos a seguir orando porque quizás son un poco generales. Exacto. Luego eran las 5 de la mañana, yo me desperté a orar y yo le dije, Diosito, ¿qué nombre? Entonces escribí dos nombres, en el que coincidimos las dos y otro ahí. ¿Cuál es? Libres para liberar. Eso, me encanta, nuestro nombre me encanta. Exacto, porque es que Va a traer realmente, liberaciones. realmente nosotros no estamos haciendo esto porque queremos, porque nos gusta, porque es entretenimiento. Realmente sentimos que es algo que viene de parte de Dios. De Dios, claro. Y como mismo Dios habla a través de las redes, los testimonios hablan, es Dios hablando a través de los testimonios. De lo que yo fui libre, van a ser libres muchas personas. O sea, de lo que yo fui libre, en el área que yo fui libre, ella va a ser libre. Por eso es que se llama Libres para liberar. Y porque creemos que Dios, ahora mismo el Espíritu Santo está aquí. Amén. La presencia del Espíritu Santo está aquí y va a estar con todos ustedes en el momento que ustedes estén viendo este testimonio y todos los que vean, porque Amén. esto apenas empieza. Eso, me encanta, bueno. Esto apenas empieza. Me gusta mucho. Entonces, bueno, chaito, mis amores, gracias. Gracias por este tiempo. Si te quedaste hasta el final, no olvides suscribirte y compartir a la persona que tú creas que le va a llegar. Y que Exacto. pienses que pueda servirle en su vida también para que conozcan la verdad. Besito. Bye.